Para Carlos Arturo Guizarre y un servidor, Manuel Jiménez, es un gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con el profesor Cándido Mercedes, sociólogo, investigador, catedrático universitario. Vamos a conversar con él de temas que están de mucha actualidad. Profesor, bienvenido a Propuesta de la Noche, un placer. Un placer. Un gran privilegio, profesor, tenerle aquí. Gracias. Sí. Bueno, profesor, de entrada ya faltan 5 días para esta consulta democrática, que son las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana. Vamos a ver cómo usted ha visto este proceso. Realmente, en principio, mucha gente entendió que esta campaña electoral estaba un poco lenta, que no motivaba mucho al votante. ¿Cómo usted ha visto realmente el desarrollo de este proceso de campaña en la República Dominicana? Fíjate, desde el punto de vista institucional, es decir, los órganos públicos llamados a organizar y posibilitar la justicia electoral, si tú me dices qué nota le pongo 90, 95. Vale decir, yo nunca había visto una Junta Central Electoral trabajar tan meticulosamente. Ese calendario electoral tiene casi 2 años y se ha ido llevando a pie juntilla. Ha sido flexible, pero sin romper lo que se llama en gerencia la holgura, el tiempo. Le ha dado tiempo a los partidos políticos que no están preparados para esto, y aún así han seguido trabajando. Fíjate que faltando una semana ya todo está enviado. Todo el material distribuido. Todo el material en el exterior. Incluso el del exterior. Todo. Entonces ha sido una organización. El Tribunal Superior Electoral. Tú me preguntas, Cándido Mercedes, ¿qué nota tú le das al tribunal que encabezó Mariano Rodríguez? Yo te digo, yo te pongo un 40, un 30 a ese tribunal. Luego vino el tribunal que estaba Román Jaques y te le pongo un 85 o un 90. Y tú dirás, ¿y por qué? Porque acuérdate que Román Jaques concursó para ser presidente de la Junta. Arirse, el que llegó, Marcos Cruz, esos 6 meses como que no hubo no se acomodaron. No trabajaron como equipo y hubo una mini crisis ahí. Sí. 85-90. Pero esta gente han trabajado maravilloso, de verdad que sí. Lo que pasa es que en República Dominicana los partidos políticos en el Congreso han creado las normas, el aparato jurídico político allá. Sin embargo, ellos quieren seguirse manejando con la cultura política de los años 70, 80. Esto es buscando bajaderos, buscando atajos. Usted se refiere a las demandas que últimamente ha reiterado la oposición. Todo eso, y por ejemplo el caso de Paz, se sabía que el culpable y responsable de todo eso era la misma Fuerza del Pueblo, pero querían mandar los tiros para la Junta y para el Tribunal Superior Electoral, cuando todo estaba indicado que era la misma Fuerza del Pueblo que había cometido el error. Y todavía el presidente de ese partido, que es abogado, y es muy inteligente, estaba hablándole mentira a la sociedad dominicana, y es eso, que no hay una cultura política, porque la élite política nuestra se crea una casta especial. Pero perdón, profesor, ellos sostienen de que la candidatura de Páez era parte de la reserva de candidatura que les correspondía a la Fuerza del Pueblo. Sí. Y estipulado legalmente está un 20% de los candidatos. Yo te lo voy a... Básicamente le habían reservado esa candidatura a Omar Fernández, en lo que Omar Fernández se decidía a ver qué era lo que iba a hacer, y cuando se decidió que iba a ser candidato a senador, entonces esa reserva se le asignó a Rafael Paz. Ese es el discurso. No, todo eso es mentira. Mira, tan temprano como el 27 de junio del 2023, Fuerza del Pueblo envió una carta a la Junta Central Electoral diciéndole que iba a tener 2 reservas, que es el 20%. Eso está contemplado en la ley 3318, mira, está ahí. Luego, el 7 de julio de ese mismo año 2023, le manda otra carta diciendo que va a tener una reserva interna y una reserva de alianza. Ok, de acuerdo a la ley, que es el 20%. Ok. Y establece ahí que los otros candidatos de la circunscripción 1 van por encuesta. Va viendo, hasta ahí todo bien. Cuando manda el listado con 3 de reserva, 3 reservas, y es 2 máximo, primer error.
En la misma misiva que manda del listado, manda que no pone a Robert Martínez, que ganó por encuesta. Y es Robert Martínez que impugna la resolución 22-2024 de la Junta ante el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, en la página 17 de la sentencia 0307, le dice lo siguiente: esos 3 ganaron por encuesta. Tiene que ser 1, 2 y 3. Andy Morales, que fue el que más sacó, Francisco Villini, Francisco Guillén Blandino y Robert Martínez. Y luego en la página 21 de la sentencia le dice, esos 3. Ahora, cuarto lugar, una mujer por encuesta. Quinto, una mujer por reserva. Y sexto, una mujer por lo que usted quiera, libre, a libre disposición. Así dice la sentencia. ¿Qué pasa con Fuerza del Pueblo? Que manda otra vez a la Junta. Y ahora manda 4 hombres y 2 mujeres. Hay una resolución de la Junta de distribución de la cuota. Te dice, donde hay 7 candidatos a diputados, tiene que haber 4 hombres y 3 mujeres, o 4 mujeres y 3 hombres. Por eso la circunscripción 3 del PRM tuvo que resolver, ¿entiendes? Y te dice, la distribución de la cuota, donde hay 6 diputados, tiene que haber 3 hombres y 3 mujeres. No puede haber 4 hombres porque está violando la ley, porque 2 mujeres representan 33%, y es un mínimo de 40 y un máximo de 60. ¿Vio? ¿Qué debió hacer Fuerza del Pueblo? Fuerza del Pueblo lo que debió hacer fue lo siguiente. Ya tenemos 2 reservas. Ok. Ahora, vamos a competencia por encuesta, 2 hombres. Competencia por encuesta, 2 mujeres. Suponte que fueron 15 hombres, 2 hombres, los que más sacaron, 2. Competencia mujeres, fueron 15 mujeres, 2 las que más sacaron. Entonces tú pones 2 hombres por encuesta, 2 hombres por reserva. Sí. No, 2 hombres por encuesta y 2 mujeres por encuesta. Y las 2 reservas que eran en este caso Paz y Celine Méndez. Y Felipe Méndez. No, porque Celine ganó por encuesta. Ok. Y Margarita Feliciano ganaron por También encuesta. ganó por encuesta. ¿Me entiendes? Tú podías poner la que pusieron, que fue la Morel. ¿Está bien? Catiusca Morel. ¿Vio? Fue eso. Entonces, mira, vino Paz, comenzó a decir que era gobierno, que no, que era un hombre con pelo blanco, toda una... Vino Leonel diciendo, que es abogado, que el Tribunal Superior Electoral cometió extrapetí. Pero ¿qué pasa? Que un Tribunal Superior Electoral que es público puede cometer extrapetí. El extrapetí no existe en el derecho público, es en el derecho privado. Y Leonel es abogado, pero se equivocó. Pero aquí la gente, aquí los políticos se están acostumbrando a usar mucho la fake news. Una parte de verdad con una parte de mentira. Es falso. En el derecho público el extrapetí no existe, es en el privado. Ah, que no invitaron a Fuerza del Pueblo. Es mentira, Manuel. ¿Y cómo tú lo sabes, Cambio? Porque los 4 abogados, eso se hizo en Cámara de Consejo. Se invitó a la Junta, se invitó a Robert Martínez, que fue el excluido, y se invitó a Fuerza del Pueblo. Y Fuerza del Pueblo mandó 4 abogados. Uno llamado Ramón Vargas, otro llamado Ramón Mateo Calderón, otro llamado Gilberto Guillén, y otro llamado Luis Manuel de Peña. Ya. Entonces yo escribí un artículo diciendo, de la única manera que Paz es candidato a la circunscripción 1, es si uno de esos 3 varones renunciaban. Pero ¿qué ocurre? Mandan la lista y no mandan a Andy, que fue el que más sacó. Y Andy, ¿qué dijo? Yo no he renunciado. Entonces fíjate cómo toda la mentira, una sociedad. Entonces, señores, ya hoy existe, todo está ahí a ley de un clic. Esa sentencia está ahí ya, publicada. El dolor que a mí me da es que tuve muchos comunicadores. Yo fui y le saqué 30 copias y ningún comunicador la había leído. Tenemos una crisis de la comunicación y del periodismo en República Dominicana. Eso es verdad. Como también tú te encuentras que ha crecido muchísimo en radio, televisión, que hay 6 aquí. Tú eres Fuerza del Pueblo, tú eres PRM. Los paneles políticos. Sí. Coño.
pero es sin información, es sin datos. Entonces, ¿qué dicen los sociólogos? Datos mata relatos. Tú puedes tener el mejor relato del mundo, pero yo acabo de decirle a ustedes, con datos, qué fue lo que pasó. Al final, ¿qué tuvo que hacer la Junta? Asumir lo que el tribunal le había dicho. Señores, y oigan eso. Primero, distribución por cuota, que lo había hecho en mayo del 2023, lo hizo la Junta. Oiga, ¿qué organización? Diciendo cómo iba a ser la distribución por cuota. ¿A la luz de qué? De la ley 3318 en su artículo 53. ¿A la luz de qué, Cándido Mercedes? De la ley 142 del régimen electoral 2023. A la luz de la Constitución de la República, artículo 39, numeral 5. Todo eso. Entonces los partidos que hacen las leyes, ellos no quieren que se le aplique a ellos cuando no le conviene. Y eso no debe ser. Tienen una cultura política donde hay un abismo entre lo que es el aparato normativo, que es lo institucional, que es lo que debe prevalecer siempre. Cuando tú ves que lo personal se sobredimensiona sobre lo institucional, cógele miedo. Entonces, por primera vez estamos asistiendo a un Tribunal Superior Electoral y a una Junta que está llevando las cosas como Dios quiere. Ellos no estaban acostumbrados, pero tienen que ponerse así. Y a la sociedad le conviene. A usted no le gustaría, ni a usted, que yo me vaya en rojo. Y porque yo soy fulano de tal, supongo, me dejen pasar. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Claro que no. Y yo comentaba hace unos días que nosotros no estamos ya en los tiempos de Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez, que ellos señalaban a dedo a los candidatos que querían. Ahora quien se siente atropellado, afectado, va al tribunal y pelea por sus derechos y no le importa nada, no le importa nada. Pero eso es muy bueno porque ayuda a la democracia interna. Ciertamente. Eso que acaba de pasar en Fuerza del Pueblo es que estaban afectando la democracia interna. Óyeme, ese es delicado. Manuel, mira, nosotros necesitamos este puesto para fulano. Renuncia. Sí, parece que faltó una negociación política. Andy Morales ni siquiera se enteró en las redes de que él no había sido puesto en el listado. Sí, tiene que haber algún tipo de indelicadeza política, sobre todo por parte de Leonel Fernández, que nadie se sentó con ese muchacho a explicarle una situación y él fue al tribunal a exigir su derecho, con todo el derecho. Con todo el derecho. Sí. Eso es bueno. Sí. Eso es lo que nosotros como sociedad tenemos que aplaudir. Ok. Bueno, entonces en ese aspecto, pues, ¿cómo usted ve para el futuro esa democratización de los partidos? Porque si bien es cierto que las instituciones ya del gobierno, Congreso y todo lo demás son cada vez más democráticas porque los ciudadanos así lo exigen, pareciera como que los partidos todavía, en vez de tener líderes y dirigentes, tienen dueños. Y en ese mismo tenor... Qué inteligente. Sí. Y en ese mismo tenor, también si no sería prudente establecer plazo prudente, porque en este caso la sentencia del Tribunal Superior Electoral, tanto aquí en el país como un caso que se registró en Nueva York, obligó a la Junta Central Electoral, por ejemplo en el caso de Nueva York, a reimprimir nuevas boletas. Y en el caso, por ejemplo, de aquí, de que se registró en el país, fue en un tiempo prácticamente que colocaba a la Junta Central Electoral en una difícil situación, en la hoja de ruta que se había trazado para organizar los comicios. Muy bien, hay que buscar mecanismos institucionales que eviten eso. Pero en última instancia, si pasa que se le cobre al partido político que cometió el error por afectar la democracia interna. Bueno, porque ahora lo pagamos nosotros con impuestos. No, eso está muy bien, pero el problema es que tiene que haber un plazo que no esté tan cerca el plazo, de la fecha de las elecciones. El plazo fue dentro del plazo. Lo que pasa es que Tallá esperó y el tiempo ya están tan organizados en la Junta que ya tenían la impresión de las boletas. Le dio tiempo. Lo que perdimos fue muchos dólares porque había que hacerla de nuevo en función de lo que dijo el tribunal. ¿Me entiendes? ¿Quién es responsable de eso? Fuerza del Pueblo. Porque Tallá lo que estaba era exigiendo que él era el número uno, y era verdad, en función de todo lo que se hizo. ¿Me entiendes? Mira qué es lo que pasa. La clase política nuestra, cuando le conviene, tiene un discurso. Hay una hipocresía moral. Tiene un discurso de una manera y cuando del otro, de otra manera.
le falta la coherencia y la consistencia. Yo vi en una entrevista que le hicieron a Leonel Fernández, que le dijeron que por qué él había llevado a Julio Romero como alcalde. Y él dijo con mucha propiedad, es que él ganó una encuesta y había que respetar la democracia interna. ¿Vieron? Eso es verdad. Pero entonces, con Robert Martínez y Andy Morales, ¿la violó cuántas veces? 3 veces. Y estaba hablando que no se le invitó a Fuerza del Pueblo. Ya yo le demostré que a los 4 abogados que fueron a defender a Fuerza del Pueblo. ¿Cómo no pusieron a Andy Morales? ¿Cómo no pusieron a Robert Martínez? ¿Cómo sacaron a Katiuska Morel? La mandaron en el primer listado. En el segundo la sacaron y ahora la tuvieron que poner. Todo eso fue Fuerza del Pueblo. Y ahora ellos están acostumbrados a eso. Ahora vienen y agarran al pobre Paz y lo ponen que presidente del distrito. Bueno, vamos a hablar... Eso. Sí, bueno, ese es su premio Pero de entonces, consolación. eso es lo que tenemos que acabar. ¿Qué tenemos que acabar? La decencia de los actores políticos. Usted que es joven. Mírelo ahí. Eso es Galo. Lo estoy atacando a ustedes, los comunicadores, los periodistas, sí, pero no es a usted en específico. Mire, acuérdense que hubo un falso relato. Dice Jung-Chul Han, el más grande filósofo de la actualidad. Surcoreano. Él es surcoreano, pero vive en Alemania. Que hay una crisis de la narración en el mundo. Porque no hay una adecuación entre lo que usted dice y la información. Entonces eso crea una disonancia, una crisis, una conexión. Acuérdense que en febrero dijo que se había inducido a la abstención. No hubo otra abstención, porque desde el punto de vista sociológico, cuando usted saca 49 y el 47, los sociólogos dicen, ahí no hubo diferencia relevante. Y desde el punto de vista estadístico, significativo. En el 2020 votó el 49 y en el 2024 el 47 a nivel municipal. ¿Va entendiendo? No hay diferencia significativa. ¿Por qué votó más en el 2020? Porque hubo un movimiento social llamado, ¿qué? Plaza de la Bandera. Porque hubo una suspensión por primera vez en la historia política electoral en República Dominicana y hubo un voto emocional en el que fuimos a votar, aunque el diablo del COVID nos llevara. Eso fue. Ahora, ¿qué dice esa encuesta? Que el 54% de la gente no fue a votar por descontento con todos los partidos políticos, desconfianza en los partidos políticos y desinterés. Eso fue en el 2020. Eso fue en el 2024. Eso fue ahora en... Lo que pasa es que ustedes... en la municipal del 2024. No es ustedes dos, porque es primera vez que vengo aquí. Pero tú ves, los periodistas cogen una encuesta que tiene 40 páginas y 50, y nada más buscan quién está arriba. Pero eso es un diagnóstico cabal. Ya no hay firmas encuestadoras que te hacen que nada más buscando quién está ganando. Te hacen un diagnóstico de la sociedad completa a nivel económico, a nivel político, a nivel institucional, a nivel de los principales problemas de la sociedad, a nivel de la educación, todo esas encuestas. Bueno, ¿Y qué dice? Estamos hablando del voto universal ahí. Ahora, no, del voto municipal. ¿Por qué no votó? ¿Por qué? Sí, pero el 54% no votó a nivel nacional. A nivel nacional, por esos 3 ingredientes. Pero lo que llama la atención, profesor, y disculpe, es que, por ejemplo, la abstención en municipios grandes como Santiago y los municipios de la provincia de Santo Domingo, la abstención, por ejemplo, en Santiago fue de un 68% y en los municipios de Santo Domingo superó el 60%. Digo, los municipios que integran la provincia de Santo Domingo. Eso siempre tú lo vas a encontrar sociológicamente. ¿Eso será porque la gente no entiende la importancia de los ayuntamientos? Número 1, que debería ser, como decía el padre de la patria, ¿verdad? Porque es el poder que está más cerca de ti, municipal. Sí, cierto. ¿Qué pasa? Que mientras más pequeños son los municipios, los distritos municipales, más participación hay. ¿Por qué? Porque hay relaciones primarias. Hay relaciones primarias. Y ahora los regidores iban independientes. Y entonces, yo soy regidor y conozco tales y tales y tales familias. Todo el mundo se conoce. Por tanto, hay más participación. Estamos hablando, por ejemplo, aquí hay 1 millón de electores. En Santiago hay 1 millón. Santiago está más grande que aquí de electores. Imagínate tú la provincia de Santo Domingo, que son el 20% del electorado. Tú no conoces a nadie y eso no te convoca a votar. Tú no te sientes, como dice él, con un compromiso ciudadano. Es más, aquí la gente, tú le preguntas, ¿y el 98% te cree que un ayuntamiento es para recoger basura? Se supone que los ayuntamientos es
todo lo que tiene que ver con asfaltado, con alumbrado, con seguridad. Eso está en la ley. Sí. Ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Pero la gente en su imaginario cree que... Es que en los hechos, esa función... pero no es así. La han ido perdiendo los ¿Me cabildos. entiende? Entonces no es así. Es como en los hechos, se creía que era el hombre que mandaba en la casa, pero no es así. En mi casa siempre ha mandado la mujer. Sí. Entonces, Ahí no hay pero discusión. mírenlo ahí. Otro relato que tenemos que superar, que usted es joven e inteligente. Ya el señor y yo estamos meridianos. ¿Me entiende? Le queda mucho, Mire. le queda mucho todavía. Todo lo que significa comprar una sola cédula es perverso. Es aprovecharse de la miseria de un pueblo. Eso es verdad. Hágalo quien lo haga, está mal. ¿Qué ocurrió? La oposición tiene gente brillante, parece, a nivel comunicacional. Y le hicieron creer a la sociedad dominicana que un partido había comprado cédula. ¿Qué dice esa encuesta? Aquí veo, bueno, justicia social, no lo veo, de los lentes. No, es arriba. Usted no tiene los lentes. Mire, ahí dice que 906 votos efectivos. 67% no vio que compraron cédula. 32% sí vio. Ahora ese 32% vio que el PRM 57, PLD 37.3, Fuerza del Pueblo 23.9, PRD 6.1. Cuando tú sumas PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, eso te da 67.1. Parece que vieron más a la... Hay más que... Sin embargo, entonces, ¿qué te dijo Participación Ciudadana? Participación Ciudadana te dice, en la página 10, mírenlo ahí, en el 26% de los recintos se compraron cédulas, pero todos los partidos. Todos los partidos. Ahora, Bueno. ¿qué es lo que tenemos que superar? Que no haya carpa, que nadie compre cédula, que se meta preso a todo el mundo. Es más, debería morirse el que está comprando la cédula y el que la vende. Y también el mismo votante autorregularse, y aunque reciba lo que vaya a recibir, porque seamos pragmáticos, que vote luego de acuerdo con su conciencia. Es que no debe recibir nada. Mira, No deberían recibir nada. yo era pobre. Había una cultura en ese momento que yo soy pobre pero honrado. Era así. ¿Usted qué edad tiene usted? Dígalo, no importa. Que yo lo vi 40 años en el Palacio. Bueno, yo tengo 66 ya. Por eso yo estaba sumando más o menos por ahí. Entonces, ¿cuál es el único momento, distinguido joven, en el que voto mío es igual que Manuel Estrella, Félix García, Pepín Corripio, Roberto Bonetti? El día de las elecciones. Mi voto igual que ellos. Coño, y ese día que yo tengo el poder de yo decidir quién debe ser el presidente, lo voy a vender por 500, 1000 y 2000 pesos. Eso es lo que tenemos que superar, porque la élite política acostumbró a este pueblo a eso. Profesor, vámonos con las encuestas. Me llamó la atención un artículo que publica Bernardo Vega en el día de hoy. Dice, vótelo después. No vote este artículo. No vote este artículo, pero hasta después de las elecciones. Entonces ahí él resume los datos de las encuestadoras. Bueno, ninguna encuesta, por ejemplo, de las encuestas más acreditadas, están hablando de segunda vuelta. Pero la oposición insiste de que hay la posibilidad de que haya una segunda vuelta, sobre todo si la votación es masiva. Ok, mira. Yo tengo, el lunes voy a publicar 43 encuestas que se hicieron desde octubre hasta esta semana. Ok. Yo hice ese mismo ejercicio en el 2020. Y puse todas las firmas encuestadoras. 23 firmas encuestadoras hicieron 47 encuestas. Y entonces el periódico Hoy me lo publicó y puso, así hablaron las encuestas. ¿Y cuáles encuestas se equivocaron? ¿Con qué desviación? Promedio general y promedio específico. Eso fue en el 2020. Ahora lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para visibilizar aquellas firmas encuestadoras que se prestan como mero instrumento de estrategia publicitaria política, porque hay dos tipos de firmas, hay tres, pero hay dos. Una, que lo que son es firmas de un partido político, porque son miembros del partido político, le agradecen al jefe de ese partido político y trabajan para ese partido político y hacen encuestas
de escritorio. Y hay otras que son firmas mercenarias. El que le pague, ellos ponen. ¿Está bien? Sí. Y hay que, como Galo, tú tienes a Greenberg, tú tienes a Marsh Payne, de Bernardo Vega, tú tienes el Centro Económico del Cibao, que acertó mucho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dicen esas últimas encuestas de el mes de mayo nada más? Mira, AC de media te da 62.3. Galo, que nunca ha fallado, absolutamente nunca, te da 60. Centro Económico del Cibao te da 66. ABC, que no falló en el 2020, te da 64. Y toda encuesta hecha bien científicamente es la ciencia. Lo que pasa es que hay dos cosas dañinas en los últimos años en el mundo. Que la política está subordinada al mercado y que la política no quiere llevarse de la ciencia, sobre todo cuando no le conviene. El discurso de un opositor en el que las encuestas no lo favorecen, es obvio que te la van a negar. Ahora, lo que te están diciendo es que muchos de ellos perdieron la imaginación, muchos de ellos perdieron el respeto de que la sociedad dominicana cambió. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que todas las firmas encuestadoras están pagadas, como dijo Danilo Medina? Greenberg la paga Diario Libre. Galo la financió RCC Media, para que tú entiendas. Entonces, ACD Media tiene su grupo corporativo. Porque es importante acotar que los empresarios también quieren medir la popularidad de los políticos para saber por dónde van los tiros y saber cómo van a canalizar el financiamiento de... Ellos la tienen, ellos te van a decir... yo digo, es cuando un medio paga a una empresa encuestadora, es para el medio saber y publicitarlo tal y como objetivamente, lo más objetivo posible de la realidad. Entonces, mire, no va a haber segunda vuelta. Eso es mentira. Y yo le prometo al pueblo dominicano... Ni siquiera en un escenario de una alta votación. No, pueden votar el 90%, el 100%. Ya yo hice todos los ejercicios. Lo que dice, por ejemplo, alguien que escuché en redes sociales, es de que en un escenario, por ejemplo, de una alta votación, el Partido Revolucionario Moderno necesitaría como 3 millones de votos para irse. Ese es otro discurso que se cae. Miren, los sociólogos hablamos con evidencia empírica y lo que se llama análisis de corte transversal y de corte longitudinal, que lo que pasó y lo que está pasando. Por ejemplo, Danilo Medina no ganó con 61.7, cuando el padrón era de 6 millones. Sacó 2.8 millones, cuando el padrón era ¿de cuánto? De 6. Entonces, si tú tienes que el PRM sacó 60% en las municipales, 121 alcaldes, más los aliados, 135, y yo hice el estudio, el 98% de los que votan a nivel municipal vuelven y votan. ¿Y por quién votan? ¿Por mí? No. Porque es el voto más ¿qué? Más fuerte. Y entonces, ¿qué ha acusado? Maspen no le dio 47 a Abinader en octubre. ¿Cuánto aumentó? 10 puntos. ¿Y por qué ha aumentado? Es que la gente no quiere ver. Uno no puede ser ni dogmático ni fundamentalista. El buen académico, el buen político tiene que hacer un esfuerzo por la objetividad. La objetividad es todo aquello que existe independientemente de mi deseo, de mi creencia, de mi ideología. Entonces, ha aumentado 10 puntos. Y yo decía, si Abinader en el diciembre tiene 45, gana en primera vuelta. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido el peor año? Fue el 2023. Fue 2.4 que creció la economía. ¿Cuánto está creciendo la economía, amor? Es 5.1 que va a crecer, 5.2, la más alta de toda la región. ¿Y eso qué? Esos elementos. Señores, estamos viendo los elementos semióticos que ustedes no están viendo. ¿A quién es el único presidente que le han dado? Lo han recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca, después de Juan Bosch. En él se sentido a Juan Bosch. Es Abinader. ¿A quién es el único presidente? No, pero a Leonel también lo ha recibido en el Salón Oval de la Casa Blanca. Sí, no. Yo cubrí una visita. Salón Oval. Sí, yo cubrí una de visita. La Casa Blanca. Si no, le pues estoy diciendo que yo porque... cubrí una visita de Leonel Fernández a Washington, donde fue recibido en el Salón Oval.
Y creo que Salvador Jorge Blanco también. Y incluso Fue- se permitió. fue recibido. Está bien. Se permitió. Mire, entonces, como yo dije que yo no hablo mentira, Pero- puedo tener esa información errada, pero mándemelo, porque mire qué pasa. Hay muchos presidentes que lo reciben. Pero eso no Yo quita, lo eso no recuerdo- quita lo que, eso recuerdo no quita que Luis perfectamente Abinader sea altamente valorado por los organismos internacionales, por los Pero ahora gobernantes de la mismo, potencia, ahora no, mismo eso no quita. le acaban de dar, ningún presidente había recibido el premio Leadership in the Americas. Eso sí, Eso es cierto. sí, es verdad. Y van 54, pero nunca se lo habían dado a ningún dominicano. Entonces nos tenemos que sentir orgullosos. Mire, objetivamente, tú mira, porque todo análisis, me decía una viejita antes de morir, Cándido, todo análisis, si tú no haces el contexto, tú estás buscando pretexto. Todo análisis que tú no pones el contexto en el que tú estás analizando, tú estás manipulando, tú quieres desinformar al otro. Tú tienes que hacer el análisis. Por ejemplo, si yo le doy un tiro así a usted, ¡pam!, soy un asesino. Pero si yo iba caminando y usted saca un cuchillo, me va a matar y yo le doy un tiro, lo maté. En ambos casos lo maté, pero no cambia la circunstancia. Claro. Por supuesto. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar. Todo texto fuera de pretexto de contexto es un pretexto. Todo se tiene que analizar en función del contexto. Y la realidad es, como me dicen los extranjeros que vienen aquí, es que nosotros, los dominicanos, tenemos que abrazarnos. ¿Por qué tenemos que abrazarnos? Porque América Latina está en una erosión de la democracia. Hay una crisis de gobernabilidad en muchísimos países. Hay una alta conflictividad, una alta violencia. Y ahora mismo acaba de salir un informe, búsquenlo, que se llama Informe de Riesgo Político de América Latina y el Caribe, donde hay 10 peligros de América Latina. Y República Dominicana tiene uno tenue y los otros pueden llegar. Pueden llegar. Por eso ustedes, los periodistas, tienen que ayudarnos a que nosotros tenemos que construir un nuevo escenario de la historia. El que haciendo reformas estructurales. No importa el presidente que gane. Sí, profesor, dado el nivel de atención de voto que las encuestas citan, ¿usted estaría proyectando una votación? No. Todas las encuestas te dicen que el 80% dice que va a votar. Pero aquí ha oscilado una entre... Ipsos que habló de 83%. Exacto, y 84 hace de media y todo. Y 82 Galo. Mire qué pasa. República Dominicana ha oscilado entre 68 a 70. Si vota el 75%, es muchísimo. Si vota el 70%, está dentro de los límites. Está bien, no podemos evaluar en función del 2020 porque fue un caso atípico, producto del COVID. Está bien, pero va a votar entre 70, 80%, y eso es magnífico. Y eso pasa en toda la democracia consolidada. Sí, exacto. Entonces, mire qué es lo que pasa. Febrero determinó mayo. Febrero determinó mayo. Y empíricamente correlacionan. Cuando Danilo Medina ganó con 61.7, ellos ganaron el 71% de los alcaldes. Cuando el PRM ganó 81 alcaldes en el 2020, que significa 52%, en el mes de julio del 2020, Abinader ganó con 52%. Abinader ganó, ¿usted sabe cómo? Que la gente no quiere hacer ejercicio. Mire, Abinader ganó, lo que sacó fue 44% el PRM. Y 7 aliados le dieron 8 puntos. Y eso es lo que hace 52.5. Ahora, cuando usted hace así, dice, si 7 aliados le dieron 8, 22 aliados, ¿cuánto le van a dar? Pero esos 7 aliados están con él ahora. Y ahora son 22. No hay manera que no se vaya en primera vuelta. Pero solo una pregunta, ¿por qué las encuestas son tan... Y el tiempo se acabó. ¿El tiempo se acabó? Sí. Bueno, yo iba a preguntarle que por qué las encuestas son... corrió más rápido que de costumbre. Ciertamente, sí, brillante, gracias por venir. Pero yo quería preguntarle, sin que se vaya, ¿por qué las encuestas son tan efectivas como instrumento de propaganda? Está disminuyendo porque la gente, al asumir que eso lo hacen gente académica, gente sociólogo, economistas de alto nivel, gente que tienen que tener maestría y doctorado en muestreo,
porque el hecho de que yo sea sociólogo no significa Bueno. necesariamente que yo sepa hacer el muestreo. Hay gente especialista en muestreo nada más. Entonces, la gente todavía cree mucho en las encuestas, pero sobre todo en las creíbles. Yo te creo más en Gallup, Greenberg, Maspen, ¿está bien? Y otras que van ganando la historia. Muchísimas gracias al profesor tiempo. Cándido Mercedes, excelente entrevista. Vamos a ver si después del proceso electoral él nos acompaña nuevamente ya para analizar el resultado. No, y él tiene que venir con el estudio que él ha hecho del tracking del resultado de las encuestas. Bueno, gracias Ya yo se lo mandé, a ustedes, gracias a ustedes por su sintonía con esta propuesta de la noche, y Carlos Arturo Guizarri, un servidor Manuel Jiménez, junto con el profesor Cándido Mercedes, le deseamos muy buenas noches.